Bienvenidos al programa de hoy. Les saludo Daniel del Vecchio, siervo del Señor. Yo creo que tengo un mensaje de Dios inspirado por el Espíritu acerca de la intercesión, no solamente la oración, sino intercesión y ruegos. Porque San Pablo dijo, oraré con el entendimiento y oraré con el Espíritu. El texto se encuentra en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice, busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Vamos a leer esto con más detalle. Entonces vamos a leerlo poco a poco. Busqué. Dios dice que está Él buscando. Él que ha tomado la iniciativa. Busqué entre ellos. ¿Ellos quiénes son? Yo creo que son la iglesia de Jesucristo, los creyentes, sobre todo los que dicen que están llenos del Espíritu Santo porque no sabemos orar como conviene. Entonces busqué entre ellos. Dios está buscando entre nosotros que nos llamamos pentecostales o carismáticos o renovados. Está buscando entre nosotros alguno que levantara un muro. ¿Qué representa el muro? El muro se hace con ladrillos o con bloques, uno a la vez. Y necesitamos ahora, como creyente, como cristiano, de levantar un muro, porque no hay muro actualmente entre el pecado y lo que no es pecado. Entonces ese muro está hecho de ladrillo y cada ladrillo es un texto de la Biblia. Es lo que Dios dice, esto es pecado, esto sí y eso no. Entonces está muy nublado entre lo que es del Señor y lo que es de la opinión de la gente. Entonces Dios dice, alguien que levantara un muro, y si alguien va a levantar el muro, no serán los políticos, serán los creyentes que tienen la palabra de Dios en su boca y dicen, así dice el Señor. Cada texto es un ladrillo y se levanta ese muro y dice, hasta aquí. Párate, no vamos a permitir que siga destruyendo la sociedad y corrompiendo la iglesia. Entonces, eso es lo que Dios está buscando. Busqué entre ellos, entre los creyentes, los que dicen que están llenos del Espíritu Santo, alguno que levantara un muro, piedra por piedra, ladrillo por ladrillo, y se pusiera en pie. Gloria a Dios. No tenemos que estar solamente sentados en la iglesia. Se pusiera en pie, dijo, párate ya, iglesia, levántate, levántate. Es el momento que nosotros mostramos el carácter de Dios, que mostramos la seriedad de la situación, que mostramos lo que Dios dice, como somos la luz del mundo, no escondido debajo de la mesa, sino la luz de Dios, y nos pongamos de pie. En la brecha, hay una brecha delante de mí, dice el Señor, delante de mí, a favor de la tierra, a favor del país, a favor de la sociedad, a favor de la familia, delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera. En el tiempo de Noé, la Biblia dice que la corrupción y la iniquidad había llegado a tal punto que Dios no pudo más, entonces llamó a Noé. Entonces la tierra estaba corrompida y Dios buscó un hombre, buscó Noé que preparó el arca. Entonces estamos llegando a ese tiempo. Dice, busqué un hombre que se pusiera la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Pero tristemente no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos
mi ira, pero yo creo que Dios no envía su juicio sin que antes avisa. Vuelvo a repetir, Dios no envía un juicio antes que avisa. Y Dios está buscando sus profetas, sus siervos, pero sobre todo intercesores, porque nosotros, gracias a Dios por las campañas de evangelismo, pero antes de la campaña de evangelismo tenemos que tener los intercesores que por sus oraciones y por sus súplicas y por sus lloros y por sus ayunos quebrantan la tierra, arran la tierra dura, arran los corazones endurecidos, porque el evangelio es sembrar, pero no se puede sembrar sobre cemento, sobre pavimento, sobre los caminos endurecidos. Necesitamos mujeres y hombres que sepan orar, que sepan interceder, que sepan clamar a Dios, como mujeres que van a dar luz, como Ana en el Antiguo Testamento, que era estéril y buscó un hijo, clamando, orando, y hasta que Dios le contestó y nació el hijo Samuel, el gran profeta de Dios. Por las oraciones de Ana en las iglesias, vamos a confesarlo, en gran manera están estériles, no están reproduciendo. Entonces necesita mujeres como Ana, que intercedió, que oró, que lloró, porque la Escritura dice, no sabemos orar como conviene, no sabemos la mente de Dios, no sabemos el propósito de Dios. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos llena, que seamos bautizados, ungidos con el Espíritu Santo, que seamos el portavoz de Dios a decir lo que Dios dice y orar según la voluntad de Dios, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo ora en nosotros con gemidos indecibles, gemidos. ¿Quién está gimiendo? Pues el santo que está gimiendo, el creyente está gimiendo como una mujer que tiene dolores de parto, que está al punto de dar a luz. Entonces así estamos actualmente, estamos a punto de dar a luz. El mayor movimiento mundial de oración en la historia de la Iglesia está actualmente en marcha. Nos encontramos ahora en una guerra espiritual. La situación es espiritual. Sabemos, podemos ver en la televisión la situación tan triste en la política, pero estamos en una guerra espiritual contra poderes diabólicos de tinieblas que cierran los ojos de la gente. El diablo ha cegado a los que no creen. Entonces sacan ideas y sacan políticas y sacan opiniones que no tienen ni razón. Y uno piensa, ¿está la gente loco? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces es un espíritu de locura. Y entonces estamos en una guerra espiritual y esa guerra no lo podemos vencer solamente con prácticas y palabras dulces. Tenemos que vencer esa guerra en los lugares espirituales, demandando a Dios que actúe y derrumbando todo altivez y todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de Cristo, porque tenemos la autoridad de cerrar y abrir, tenemos la autoridad de romper esas puertas y de tumbar las fortalezas espirituales que están metidas en la mente de la gente. ¿Y cómo se meten esa mentira? Se meten cuando escuchan los medios de comunicación y no escuchan la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos entregados en una guerra, pero no hay muchos. Hay los que quieren culto de alabanza y gracias a Dios por los cultos de alabanza. Necesitamos alabar a Dios. Y hay cultos también de predicación, de evangelismo. Necesitamos evangelismo. Pero ahora no es tanto tiempo de alabar todavía, porque hay tiempo de llorar y hay tiempo de alabar. Hay tiempo de dar gracias, es siempre, pero hay tiempo también de pedir.
y seguir pidiendo y seguir llamando hasta que Dios abre la puerta. La Biblia, hablando de Jesucristo, dice, en los días de su carne, cuando Jesús estaba en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, la intercesión en el Espíritu es cuando nos ponemos en la brecha por la vida de otro. Puede ser por la iglesia donde tú asistes. Hasta podemos orar por las naciones. La intercesión implica aferrarse a la voluntad de Dios y negarse a dejarlo hasta que la voluntad de Dios se cumpla. Cuando San Pedro estaba en la cárcel, en cadena, esperando ser ejecutado, la iglesia hizo oración sin cesar a Dios por él y fue librado. Esa palabra sin cesar, traducido realmente del griego, no se refiere a tiempo, sino a la intensidad de la oración. Es una palabra en el griego que describe como un corredor en los Juegos Olímpicos que se esfuerza por llegar a la meta. La oración de intercesión es siempre en el Espíritu, porque como dije antes, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué debilidad? Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, porque cada uno tiene sus ideas de lo importante, de lo que tiene que orar. Tenemos que orar por los que están en autoridad y no que están ahí porque tienen que estar. Se ora por los que están en autoridad para que se le quita los que no tienen que estar ahí. Y para los que están, que sean fortalecidos. Entonces, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dentro de nosotros. Eso es como los dolores de parto, queridos hermanos. Entonces es una cosa muy importante y Dios está buscando ahora intercesores que, como la reina Esther, intercedió por el pueblo judío delante del rey, porque Amán era un enemigo de los judíos y quería aniquilarlo, todos los judíos. Pero Dios había puesto a la reina Esther en una posición de influencia para interceder. Y ella, intercediendo delante del rey, salvó la nación por su influencia en el gobierno, intercediendo por su pueblo. Abraham intercedió por Lot para que no fuese destruido con las ciudades Sodoma y Gomorra. Y estamos llegando a prisa a esa situación. Daniel el profeta intercedió por su pueblo cuando supo por profecía en la Biblia que había llegado el tiempo para que terminase el cautiverio de Babilonia, y él comenzó a interceder. Y así sucesivamente Dios ha levantado intercesores que se interponen entre el justo juicio de Dios y lo que merece su juicio. Dios busca un hombre, a veces no encuentra hombre, busca una mujer, una madre en Israel, una madre que sepa luchar por sus hijos errantes y los hijos pródigos. Una situación crítica demanda soluciones críticas. Hay tiempo de alabar a Dios y hay tiempo de orar. Hay tiempo de regocijar y hay tiempo de lamentar. Hay tiempo de pedir y hay tiempos de creer que lo que hemos pedido Dios lo va a dar. Dios mío, podemos decir, ten misericordia, en tu ira recuerda misericordia. Dios está buscando un hombre, una mujer, un joven, una joven. Dios santo, tenemos que decir, Dios santo, no borres el nombre de mi hijo, no borres el nombre de mi hija, no borres el nombre de mi marido, de mi esposa, de mi familia del libro de la vida, Señor. Yo me interpongo entre la vida de mi hija, de mi hijo, y el juicio que merecen. Y Dios contesta esas oraciones, como utilizó
a Ana cuando con llantos y lloros oró por un hijo. Y Dios nos va a derramar su espíritu de súplica y oraciones. Si lo quieres, ahora mismo abre su corazón. Porque Dios dice, busqué entre ellos son nosotros, busqué entre ellos los que dicen que están llenos del Espíritu Santo, alguno que levantaron un muro con la escritura y dice hasta aquí y no más, porque la palabra de Dios lo dice, eso es el muro, y que se ponga de pie. Eso me ha afectado mucho, que no esté sentado, escondido, callado, que se ponga de pie como un soldado, y cuando el soldado escucha algo dice, alto, ¿quién anda por ahí? Y que se pone en la brecha. La brecha es un lugar estrecho, pero da bastante espacio para un hombre armado. Entonces está en esa brecha y todo el ejército no puede pasar hasta que tiene que pasar por esa brecha. Ese hombre, ese intercesor, ese Moisés, ese Samuel, ese profeta de Dios, ese Jeremías, ese Isaías, que dice, yo me pongo en la brecha y que no va a pasar más que aquí. Aquí para, aquí para. Entonces, estamos al momento ahora cuando la iglesia tiene que parir. Hay un avivamiento que está a punto de acontecer y también el anticristo está a punto de aparecer detrás de la cortina. Entonces la iglesia tiene que interceder que la semilla que se ha sembrado, las alabanzas, las campañas de evangelismo que se han predicado, que esa tierra, que ese corazón se blandean, se rompen y claman a Dios, porque Dios dice, si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humillare y buscara mi rostro y volviera de sus malos caminos, yo oiré su oración, perdonaré su pecado y sanaré su tierra de toda la contaminación y las manos manchadas con la sangre de los inocentes. Así que, queridos hermanos, estamos a un punto crítico y no es el momento de descansar ni de dormir, sino Dios tiene que levantar intercesores y Él va a derramar el espíritu de gracia y intercesión y súplica. Es el Espíritu Santo que se manifiesta en diferentes maneras. Antes que se manifiesta en ira, antes que se manifieste en juicio, Dios puede manifestarse en derramar su gracia y el espíritu de oración y súplica para que no manda el juicio que nosotros merecemos. ¿Serás tú un candidato que Dios está buscando? Sobre todo las mujeres son los que sepan lo que son los dolores de parto, sepan lo que es interceder. Son madres en Israel, que Dios levanta madres en Israel que sepan interceder por sus hijos y por los hijos de los demás. Vamos a terminar en oración. Yo voy a pedir ahora mismo que Dios envía sobre cada uno lleno del Espíritu, que es creyente, que amas al Señor. Voy a orar ahora mismo, prepárate, que va a venir sobre ti ahora mismo el espíritu de gracia y súplica, y tú vas a comenzar a interceder, a llorar, a clamar a Dios para la gente que tú conoces, para Israel que está siendo atacado, y para la iglesia que está siendo perseguido. Ahora es el momento de levantar la bandera. Prepárate ahora mismo. Diga conmigo, Padre Santo, dígalo, Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino en la tierra como es en el cielo. Señor, utilízame a mí. Envía sobre mí tu espíritu de oración y súplica. Yo acepto este reto, Señor. Quiero ser tu boca y quiero sentir lo que quebranta el corazón de Dios.
Aquí presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Quiero ser, Señor, esa persona que se queda en la brecha y que edifica el muro. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y todo diga amén y amén.